Saludos amigos de tu canal Filosofía y Vida. En esta entrega vamos a seguir trabajando sobre los primeros filósofos, los conocidos como los milesios o como los naturalistas o como los físicos. En este caso vamos a hablar ahora de Anaximandro de Mileto. Anaximandro vivió entre el año 610 y 547 o 546 de la era cristiana. Fue discípulo de Tales de Mileto, fue un gran pensador. Contradijo a su maestro en tanto que él decía que si existía un primer principio, que dicho sea de paso, fue él el que introduce el término principio en la filosofía, como arjé, porque Tales buscaba de dónde venían las cosas, pero nunca se preguntó si eso era un principio o no. Tales hablaba de dónde vienen las cosas. Ahora, Anaximandro introduce el concepto de el principio de dónde vienen las cosas. Tales afirma que dicho principio era la humedad. Ahora, Anaximandro dice que dicho principio no puede ser una sustancia conocida, porque de lo conocido solamente surge lo conocido, pero de lo desconocido surge lo desconocido. Si usted siembra un grano de maíz, nace una mata de maíz. Si usted siembra una cepa de plátano, nace una mata de plátano. Anaximandro va a decir que ese primer principio debe tener la simiente de todas las cosas. Por lo tanto, ese primer principio no puede ser finito, es decir, no puede ser una sustancia conocida. Anaximandro va a hablar de que ese primer principio se llama apeiron, o mejor dicho, apeiron es como lo conocemos nosotros, porque apeiron en griego significa sustancia indefinida, sustancia indeterminada o sustancia desconocida. Y como para él el primer principio es una sustancia indeterminada, desconocida e infinita, entonces por eso a nosotros nos llega el concepto de apeiron. Anaximandro continúa el rompimiento iniciado por Tales de Mileto de que no hay un Dios, o que los dioses no son los que gobiernan todo. Recuerden que para los griegos los dioses lo gobernaban todo, y Zeus, que era el pantocrátor, es decir, el todopoderoso, gobernaba a todos los dioses. Ahora bien, para Anaximandro no. Para Anaximandro este primer principio es lo que gobierna todo, y allí está también dando otro paso más al rompimiento y al paso de lo que se conoce del mito al logos. Del mito, es decir, de fundamentar la explicación de la naturaleza ya no a partir de las creencias religiosas míticas, sino a partir de la razón. Ahora bien, para Anaximandro, esa sustancia indefinida tenía dos características fundamentales. Era indefinida internamente y era indefinida externamente. ¿Qué significa? Que sea cuantitativamente y cualitativamente indefinida. Si era cualitativamente indefinida, se refería a lo interno. Y si era cuantitativamente infinita, se refería a lo externo. ¿Por qué va a establecerlo así? Porque va a romper con los dioses. Recuerden que los dioses son inmortales, pero tienen nacimiento. Este primer principio no tiene nacimiento, porque si tuviera nacimiento, tuviera un límite. Y para Anaximandro, este primer principio no tiene límite. Entonces, en esa combinación de lo cuantitativamente infinito y cualitativamente infinito, estaban allí todas las combinaciones posibles para que surgieran todas las cosas que existen, que han existido y que podrían existir. Por eso es que va a decir que ese primer principio contiene en sí toda la simiente de todas las cosas. Pero no es que tiene un grano de maíz, no es que tiene una cepa de plátano. No, lo que se refiere es que la combinación de lo externo y lo interno, de lo infinitamente que es dicho principio, allí se da el origen a todas las cosas. Un ejemplo simple: si usted quiere que un limón nazca más rápido, usted busca un limón que ya esté en crecimiento, pero no ese es el que usted quiere. Usted quiere otro limón, usted hace un injerto, lo que le llaman en agricultura, un injerto, y nace más rápido el limón que usted quiere. Pero si usted cruza, como ya se puede hacer en los laboratorios agrícolas, se puede cruzar un limón con una mandarina, pero manipulándolo a que el fruto final tenga el sabor de un limón. Esto permite que la mata produzca muchos limones
como producen las mandarinas, que las mandarinas producen más en cantidad que los limones. Entonces, para tener la cantidad de las mandarinas, pero que sean limones, pero que tengan la calidad del limón, entonces da el cruce y nace lo que se llama el limón mandarina. Es decir, de este principio que es cuantitativo, es que las mandarinas son cuantitativas, porque son muchas, pero lo que se quiere es la cualidad de el limón. Y entonces en este cruce nacen muchos limones, como si fuera mandarina, pero con sabor a limón. Este ejemplo lo pongo, aunque Anaximandro no haya pensado en eso, es para que se puedan ir dando cuenta, mis amigos que me siguen o que ven mi video por alguna razón, es de cómo la ciencia va creciendo y va madurando y va avanzando. Simplemente del primer principio de que todo era indefinido, de donde viene todo, miren cómo se puede aplicar hoy en día el cultivar el limón mandarina. Es Anaximandro al que se considera que escribió por primera vez en prosa, porque antes había que escribir en métrica porque era escrito para los dioses. Y decía que ese primer principio no podía tener límite ni siquiera en la escritura y por lo tanto escribió en prosa. El primer libro, el libro que él escribe, del cual nos han llegado algunos fragmentos, es De Rerum Natura, o sobre la naturaleza, que allí es donde explica estos principios. Pero además de eso, también publicó, fue el primero que hizo un mapa sobre la Tierra, escribió sobre las estrellas fijas, inventó lo que se conoce como el gnomon, que no es más como una especie de escuadra o triángulo con una varilla que fluctúa en el medio, que puede de una u otra forma establecer la sombra del sol. Y también se dice que construyó relojes y que pudo establecer el cálculo de las estaciones, de los equinoccios. Y por supuesto, cuando hablamos de relojes, no es un reloj de cuarzo ni de batería como conocemos hoy en día. No, nos referimos a relojes de sol. Es el primero que lo inventa. Como el apeiron es indefinido, indeterminado y sin límite, entonces el mundo se origina de las combinaciones de dicho apeiron. Por eso va a decir que hay muchos mundos posibles, porque las combinaciones entre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo externo y lo interno del apeiron, entonces puede también originar mundos diferentes. Ahora bien, ¿cómo establece Anaximandro que se origina el cosmos, la naturaleza, el mundo y todo a partir del apeiron? Él va a establecer que en el apeiron existen contrarios. Los dos primeros contrarios fundamentales para Anaximandro es el calor y el frío. Va a decir que se generaron mediante un movimiento que es eterno. Por ejemplo, el frío, elemento de origen líquido, habría sido en parte, según Anaximandro, transformado en aire por el fuego o el calor del fuego o el fuego-calor, que formaban la esfera circundante. La esfera del fuego se habría dividido en tres partes, dando origen a la esfera del Sol, la de la Luna y la de los astros. El elemento líquido se habría congregado en las cavidades de la Tierra y allí surgen los mares, los ríos, los arroyos, y cuando no hay manera de que llegue el agua a un punto, pero queda estancada y permanece, entonces surgen también los lagos. La Tierra, a la que se atribuye una forma cilíndrica, permanece suspendida sin que nada la sostenga, pero se mantiene, según Anaximandro, en su lugar debido a la igual distancia entre todas sus partes, es decir, por una especie de equilibrio de fuerzas, a lo que hoy le llamamos fuerza de gravedad. Del elemento líquido y por la acción del Sol nacieron los primeros animales de estructura elemental, de lo que fueron poco a poco desarrollándose los animales más complejos. Es bueno que no vayan ustedes a interpretar aquí como algo muy simple el haber querido establecer cómo se originan los animales y cómo se origina también los seres humanos, sino que se trata de una visión anticipadora. Es una manera de tratar de ir explicando de cómo surgen las cosas. Es tratar de darle al ser humano una explicación racional del origen de las cosas, ya no partiendo de creencias ciegas. Por ejemplo, es una osadía en la época de Anaximandro decir que la Tierra se sostenía sola,
que no había nada que la sostuviera. Tratar de decir que la vida surge en el mundo acuático y que a partir de ahí es que van apareciendo. Y cuando ustedes estudien o cuando se estudia el origen de la vida desde el punto de vista darwiniano, se verá que no hay mucha diferencia, o de otro punto de vista lejano a las religiones se va a hablar de ahí. Pero es una manera de él tratar de dar una explicación del origen de las especies, del origen de los animales, del origen de los animales seres humanos, del origen de las plantas, del origen de todo. Es decir, es un gran osado tratar de dar explicaciones a aquellas cosas que no se tenían explicaciones y que de una u otra forma son la simiente, sus explicaciones de cómo son las cosas hoy en día o de cómo se establecen por teoría de qué son las cosas. Así que, queridos amigos, este era el mensaje que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete dándole a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis próximos videos. Déjame tus comentarios y nos vemos en una nueva entrega de tu canal Filosofía y Vida.